Muy buenos días a todos. El día de hoy el grupo 19 de microbiología de tercer año de medicina humana hablará sobre ITS. La primera ITS que mencionaremos es la VIH. ¿Y qué es VIH? Pues significa virus de inmunodeficiencia humana. Daña el sistema inmunitario al destruir un tipo de glóbulo blanco que ayuda a nuestro cuerpo a combatir las infecciones, conocido como linfocitos TCD4. Esto pone al paciente en riesgo de sufrir infecciones graves y ciertos tipos de cáncer. ¿Cómo se transmite el VIH? Bueno, existen tres maneras posibles. La primera es a través de relaciones sexuales sin protección con una persona con VIH. Esta es la manera más común de transmisión. La segunda es compartiendo agujas para el consumo de drogas o a través del contacto con la sangre de una persona con VIH. Y la tercera es una transmisión vertical de madre a bebé, que puede ocurrir durante el embarazo, el parto o la lactancia. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas del VIH? Estos son variados y consisten en fiebre, sarpullido o erupciones en la piel, sudores nocturnos, dolores musculares, dolor de garganta, fatiga, ganglios linfáticos inflamados, en especial los del cuello, úlceras en la boca y llagas. Diarrea y la pérdida de peso significativo también están incluidos. Estos síntomas pueden aparecer y desaparecer en un plazo de 2 a 4 semanas. A esta etapa se le llama infección aguda por VIH. Si la infección no se trata, se convierte en una infección crónica por VIH. A menudo no hay síntomas durante esta etapa. Y si no se trata, eventualmente el virus debilitará el sistema inmunitario de todo el cuerpo. ¿Cuándo se convierte en SIDA? SIDA son las siglas de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Alguien puede tener una infección por VIH con pocos o ningún síntoma durante años antes de que se convierta en SIDA. El SIDA se diagnostica cuando el recuento de linfocitos TCD4 se reduce por debajo de 200 o cuando se tiene una complicación definitoria, como una infección grave o cáncer. Esta viene a ser la fase final del VIH. El diagnóstico de SIDA o VIH se puede hacer con pruebas rápidas, en las que solo se requieren de una gota de sangre para detectar los anticuerpos del paciente. Sin embargo, no es una prueba definitiva, así que si damos positivo, debemos acudir a un centro de salud para que nos realicen otros exámenes que confirmen o desmientan el resultado. No existe una vacuna para prevenir la infección de VIH ni una cura por el VIH, pero uno puede protegerse a sí mismo y a los demás teniendo relaciones con protección. La hepatitis viral es una plaga que ha estado con la humanidad por cientos de años. La hepatitis viene de las palabras hepato, que significa hígado, e itis, que significa inflamación. Entonces decimos que la hepatitis abarca todo lo que tenga que ver con la inflamación del hígado. Ahora, los genotipos de la hepatitis se dividen en 5, como vemos en el cuadro. Hay muchas maneras de poder clasificarlos. Por ejemplo, la hepatitis A y E se transmiten por vía fecal-oral, en cambio las hepatitis B, C y D se transmiten por vía parenteral. Otra clasificación es que todos son RNA virus, excepto el virus de la hepatitis B, que es DNA virus. En cuanto al cuadro clínico general de la hepatitis, tenemos diversos signos y síntomas. Dentro de ellos, los característicos son ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y mucosas, la acolia, que son las heces sin color, la coliguria, que es la orina oscura o concentrada, cansancio y malestar general. Ahora, si nuestra hepatitis empeora, nuestro hígado va a sufrir mucho más daño y podríamos llegar a presentar un cuadro de hepatitis cronificada, causándonos que estemos más propensos a hematomas por un problema hepático. También tendremos un abdomen con líquido que se denomina ascitis. La coliuria es más persistente, las personas bajan de peso drásticamente, aparecen las arañas vasculares, que son vasos sanguíneos en forma de telarañas, y también hay hinchazón de piernas. En las vías de transmisión de la hepatitis B, C y D tenemos que se transmiten por contacto sexual sin protección, por vía percutánea, perinatal, horizontal, por transfusión, por vía nosocomial, trasplante de órganos, por contacto de sangre, semen u otros fluidos corporales de una persona infectada y por compartir agujas o jeringas.
También tenemos que tener en cuenta que la hepatitis no se contagia por toser o estornudar. Ahora, al hablar de tratamiento, primero debemos saber que hay vacuna para la hepatitis B y también saber si estamos vacunados y si realmente la vacuna está haciendo efecto en nosotros, haciéndonos pruebas de sangre. Y si no está haciendo efecto, pues podríamos darnos un refuerzo que se da cada 10 años. Ahora, una vez contagiados con la hepatitis, no hay cura y el tratamiento se basa en controlar la replicación viral, siguiendo la evolución para evitar complicaciones. Y si logra cronificarse, la hepatitis, tenemos algunos fármacos antivirales que nos pueden ayudar siempre y cuando estemos bajo la tutoría de un profesional adecuado para la situación. En cuanto a la hepatitis C y D, no hay una vacuna aún ni tampoco cura, por lo que el tratamiento es básicamente cuidar muy bien nuestro hígado. Por eso no debemos consumir alcohol, tener algunas restricciones en la dieta y reposo en cama. El interferón alfa ayuda a combatir la infección de la hepatitis C crónica. Ahora la prevención. Es importante el uso de guantes al palpar sangre o heridas abiertas de otra persona. Asegurarse que la persona que hace tatuajes tenga herramientas esterilizadas. No compartir artículos personales como cepillos, navajas o rasuradoras. Ahora, en la imagen que se aprecia donde están los cepillos, vemos que es la manera incorrecta de ponerlos, ya que cada cepillo tiene que estar en su propio espacio y no tener contacto con los demás cepillos. Otra prevención es el no compartir agujas u objetos puntiagudos que nos pueden causar heridas. Y por último, tener una responsabilidad sexual adecuada al usar condones durante el coito. Herpes genital. Sobre el agente etiológico, podemos decir que el herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual causada por dos tipos de virus. Estos virus se llaman virus del herpes simple tipo 1 y virus del herpes simple tipo 2. Cuadro clínico. La mayoría de las personas infectadas con el virus del herpes no saben que lo tienen porque no presentan signos o síntomas o porque estos son muy leves. Cuando los síntomas se presentan, pueden aparecer entre 2 y 12 días después de la exposición al virus. Dolor o comezón, que viene a ser posible cuando hay sensibilidad en la zona genital. Aparecen las protuberancias rojas o pequeñas ampollas blancas diminutas. Las úlceras. Estas pueden aparecer cuando se rompen y exudan o sangran las úlceras. Costras. La piel formará costras a medida que las úlceras cicatrizan. Vías de transmisión. Se pueden contraer herpes de una pareja sexual que no tenga una llaga visible o que no sepa que está infectada. También es posible contraer herpes genital al recibir sexo oral de una pareja sexual que tenga herpes oral. No se puede contraer herpes a través de asientos de inodoros, ropa de cama o piscinas, ni al tocar objetos de su alrededor como cubiertos, jabón o toallas. Acerca del tratamiento, el herpes genital no tiene cura. El tratamiento con medicamentos es indispensable. Esto podría ayudar a sanar las llagas más rápidamente durante el brote inicial. Disminuye también la gravedad y la duración de los síntomas en brotes recurrentes. Reduce la frecuencia de la recurrencia y minimiza la posibilidad de transmitir el virus del herpes a otros. En cuanto a las complicaciones, estas están asociadas con el herpes genital y comprenden las siguientes: infecciones genitales que aumentan el riesgo de transmisión o contagio, como el SIDA. Infección de recién nacidos. Los bebés nacidos de madres infectadas pueden llegar a estar expuestos durante el parto, y esto podría generar daño cerebral, ceguera o muerte en el recién nacido. Complicaciones en la vejiga. En algunos casos, las llagas asociadas con el herpes genital pueden provocar inflamación alrededor del tubo que transporta la orina. Meningitis. En ocasiones son poco frecuentes. Inflamación rectal.
o llamada también proctitis. El herpes genital puede provocar una inflamación del recubrimiento del recto, en especial en hombres que tienen relaciones sexuales anales. Prevención. Las sugerencias para prevenir el herpes genital son las mismas que para prevenir otras infecciones de transmisión sexual. Abstenerse de la actividad sexual o limitar el contacto sexual a una sola persona que no tenga infección. Sin llegar a eso, se puede también hacer lo siguiente: usar o hacer que tu pareja use un preservativo de látex durante todos los contactos sexuales. Asimismo, evitar la relación sexual si un miembro de la pareja tiene un brote de herpes en el área genital o en cualquier zona del cuerpo. Bueno, ahora vamos a continuar con otra ITS, hablando del papilomavirus. Ya, el virus del papiloma humano es un virus de ADN circular de doble cadena sin envoltura de la familia Papillomaviridae. Vamos a hablar de los factores de riesgo. Por supuesto, uno sería la actividad sexual. También tenemos como factor de riesgo al tener un mayor número de parejas sexuales y un temprano inicio de relaciones sexuales. Dentro del cuadro clínico, en la mayoría de los casos, 9 de cada 10 mujeres, el virus del papiloma humano desaparece por sí solo en 2 años sin problemas de salud. Pero cuando el virus del papiloma humano no desaparece, puede causar problemas de salud como verrugas genitales y cáncer. Ahí podemos observar las verrugas genitales. Bueno, estas verrugas genitales suelen aparecer como una pequeña protuberancia o un grupo de protuberancias en el área genital. Pueden ser pequeños o grandes, elevados o planos o con forma de coliflor. Por lo general, un proveedor de atención médica puede diagnosticar las verrugas observando el área genital. Y el mayor problema del virus del papiloma humano es que puede causar cáncer de cuello uterino. Por eso nos vamos a hacer las pruebas de Papa Nicolau y esto también nos puede causar otros tipos de cáncer, incluido el cáncer de vulva, de vagina, de pene o de ano. Y también nos puede causar un cáncer en la parte posterior de la garganta, llamado cáncer orofaringio, y esto puede incluir la base de la lengua y las amígdalas, que también vemos en las imágenes. Y el cáncer suele tardar años, incluso décadas, en desarrollarse después de que una persona contrae el virus del papiloma humano. Las verrugas genitales y los cánceres son el resultado de diferentes tipos de este virus. Ahora, en cuanto a las vías de transmisión, una persona puede contraer el virus del papiloma humano al tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales con alguien que tenga el virus. Se contagia más comúnmente durante las relaciones sexuales vaginales o anales, y también se propaga a través del contacto directo de piel con piel durante las relaciones sexuales. Una persona con el virus del papiloma humano puede transmitir la infección a otra persona incluso cuando no presenta signos ni síntomas. Y si es sexualmente activo, puede contraer el virus del papiloma humano incluso si ha tenido relaciones sexuales con una sola persona. Y también puede desarrollar síntomas años después de tener relaciones sexuales con alguien que tiene la infección. Por eso esto es difícil saber cuándo se obtuvo por primera vez, ¿no? Ahora en cuanto al tratamiento. Las personas con las verrugas cutáneas tienen numerosas opciones de tratamiento disponibles, que incluyen la extirpación quirúrgica, la crioterapia, que es la congelación del tejido infectado, como podemos observar en la imagen, los medicamentos irritantes o inmunomoduladores y la extirpación con láser, como se ven en las imágenes. Y el propósito general de muchos de estos tratamientos es irritar el área de forma manual o química, invocando así una respuesta inmunitaria del huésped para ayudar a eliminar el tejido infectado. Ahora las complicaciones y prevención. En cuanto a las complicaciones, tenemos que nos puede dejar una mala estética, depresión, baja autoestima, y las verrugas genitales pueden causarnos una obstrucción uretral, y los condilomas, que también aparecen, nos pueden formar úlceras e infectarse. Y bueno, también la progresión a cáncer y la transmisión del virus del papiloma humano a otros.
Y bueno, ¿cómo puede evitar el virus del papiloma humano y los problemas de salud que puede causar? Una persona puede hacer varias cosas para reducir sus posibilidades de contraer el virus del papiloma humano. La más eficaz es vacunarse. La vacuna contra el virus del papiloma humano es segura y eficaz. Puede protegernos contra enfermedades, incluido el cáncer, causadas por el virus del papiloma humano cuando se administran los grupos de edad recomendados. Ahí podemos ver, ¿no?, la vacuna del virus del papiloma humano Gardasil. Bueno, otra manera es hacerse una prueba de detección de cáncer de cuello uterino, y las pruebas de detección de rutina para mujeres de toda edad pueden prevenir el cáncer de cuello uterino. Si eres sexualmente activo, es recomendable que se use condones de la manera correcta cada vez que tengas relaciones sexuales, y esto puede reducir las posibilidades de contraer el virus. Pero el virus del papiloma humano también puede infectar áreas que el condón no cubre. Por lo tanto, es posible que los condones no protejan completamente contra el virus del papiloma humano. Y estar en una relación mutuamente monógama o tener sexo solo con alguien que solo tenga sexo contigo. En el punto número 5 vamos a hablar de sífilis, y esta es una de las ITS, infecciones de transmisión sexual más comunes, entonces es muy probable que no suene este nombre. Sin embargo, vamos a tocar un par de puntos más a fondo, más profundos, como por ejemplo que esta es una infección bacteriana, pero ¿quién la causa? Va a ser causada por la poderosa bacteria Treponema pallidum y va a producir el sífilis, el cual va a tener fases. Vamos a tener un sífilis primario, uno secundario, uno latente y uno avanzado o terciario. Ahora, ya que sabemos qué es el sífilis, muy probablemente estemos pensando en cómo se contagia para de esta manera prevenirlo. Entonces, ¿cómo se contrae el sífilis? Al ser esta una ITS, se requiere de contacto sexual directo con una persona en un estadio primario, secundario de latencia, en la mayor parte de los casos. Ahora, ¿cómo determinamos si es que nuestra pareja está en uno de estos estadios? Por ejemplo, si fuera por parte del primario, se le verían lesiones, las cuales van a ser contagiosas. Lesiones de tipo chancro, úlceras en las mucosas, erupciones cutáneas, condilomas planos. Por ejemplo, si fuera en el segundo estadio, también se le verían algunas manchas en la piel. De latencia es muchísimo más difícil, ya que es importante resaltar de que en la etapa de latencia no hay signos visibles. Ahora, como se mencionó, al ser esta una ITS, se va a contagiar por relaciones tanto sexuales, anales u orales. Por ello es muy importante resaltar el hecho de los métodos anticonceptivos de barrera, ya que estos son los únicos que van a evitar el contagio directo, y que es muy poco frecuente que uno se contagie mediante heridas, contacto entre heridas, uso de jeringas o transfusiones de sangre contaminadas. Pero es importante resaltar el hecho de que hay una manera de contraer sífilis de manera vertical. ¿Qué quiero decir con esto? De madre a hijo, y se va a dar tanto por la placenta o al momento del parto, y este se va a denominar un sífilis congénito. Como se mencionó, toda nuestra vida tiene primario, secundario, terciario, y en el sífilis es igual. En este caso, en esta parte vamos a hablar un poco de la fase primaria, y bueno, en la fase primaria hay un contagio alto. Lo más importante de la fase primaria es la aparición de la úlcera chancro. Es lo más notorio. Esta etapa va a tener una duración de 3 a 6 semanas, pero el chancro, la úlcera, es en la zona genital indolora, y precisamente por el hecho de ser indolora es de que pasa desapercibido. Entonces, nosotros no le damos la debida importancia y lo dejamos pasar. Esta úlcera también desaparece pasadas las 3 semanas, y bueno, se debe tratar esta con cuidado y se debe ir al médico para que la revise, ya que esta úlcera se produce porque justo por ese sitio donde está la úlcera es por donde ingresó el microorganismo, nuestro treponema, a nuestro cuerpo. Después de la fase primaria tenemos la fase secundaria, donde el riesgo es mucho mayor. Se caracteriza por las erupciones en la piel, como se pueden ver en estas imágenes, y esta puede ser muy próxima de la fase primaria, ni bien acaba una empieza la otra, pero también puede haber una pequeña distanciación. Ahora, una vez que empieza la fase secundaria, esta va a tener una duración entre semanas a un par de años. Y bueno, en esta fase
Se caracteriza principalmente por las erupciones en la piel. Van a haber inflamaciones, exantemas, condilomas o verrugas en las zonas perianal, vulvar, escrotal, muslos, axilas, debajo de las mamas. También se encuentran placas o parches mucosos en las zonas mucosas, como dice su nombre, que podrían ser la boca, los labios, la lengua, la faringe, el paladar, inclusive los genitales. Lo más resaltante, como se pueden ver, son las erupciones en la piel. Por ello, vamos a describirlas un poco más. Entonces, podemos decir de que estas van a tener un aspecto de puntos duros, de color tanto rojizo como marrón. Se pueden presentar tanto en la palma como en la palma de las manos, como en la planta de los pies. Y se podría confundir con erupciones causadas por otras enfermedades. Por eso es muy importante el antecedente de la fase primaria, que va a ser la úlcera en la zona genital, no dolorosa, indolora. Ahora, también puede estar como no acompañada de síntomas como una fiebre, una inflamación en las glándulas linfáticas, dolor de garganta, pérdida de cabello, dolor de cabeza, alguna pérdida de peso, dolor muscular o una intensa fatiga. Después de estas dos fases tenemos la fase latente, hay un menor nivel de contagio y en esta fase desaparecen los síntomas. Esta fase también tiene una amplia duración, como podemos ver, de 10 a 20 años. Y se le dice fase latente porque también es una fase oculta, donde empiezan a desaparecer los síntomas que se presentaron en la fase primaria y secundaria. Sin embargo, aunque desaparezcan los síntomas, nuestro organismo sigue luchando con el treponema. Entonces es lo que va a producir una fase terciaria, donde ya se ven los resultados de la fase latente y también ya hay un daño en los órganos internos que van a ser, por ejemplo, el cerebro, los ojos, el corazón. Inclusive esta sífilis, esta ITS podría causar la muerte. ¿Y cómo vamos a determinar si es que pasados ya 30 años tenemos esta enfermedad? Bueno, porque va a presentar síntomas como una dificultad para coordinar los movimientos musculares, quizá una parálisis, un entumecimiento, ceguera gradual o hasta demencia. Y bueno, dicho todo esto, hablado de las fases, es muy probable que estemos un poco asustados y es importante resaltar el hecho de que hay un tratamiento. Lo bueno de que hay un tratamiento es de que vamos a comentar un poco sobre y es de que el tratamiento va a ser la penicilina. La famosa penicilina va a tener la capacidad de matar al treponema, la bacteria, y prevenir un próximo daño. Sin embargo, solo daña y mata y desaparece la bacteria. El daño que esta había causado va a seguir presente. Entonces es muy importante, por ello, tratar el sífilis desde su etapa primaria, o ni bien tengamos algún signo o síntoma, siendo en este caso el chancro o la úlcera no dolorosa en la zona genital. Al momento de ir al doctor, lo que nos va a recetar es esta penicilina, pero también nos va a dar la charla sobre ETS, prevención, métodos de barrera y que se le debe notificar a las parejas sexuales que usted va a tener, que el individuo tiene, para que esas personas también reciban el tratamiento y así no sigan propagando esta enfermedad. Y esto sería todo por parte de sífilis. También mencionar que en caso de que si ha tenido sífilis por más de un año, no va a necesitar solamente una dosis, va a necesitar un par de dosis más. Y en caso de que hubiera un sífilis de contagio vertical, va a necesitar un tratamiento, el pequeño, por unos 10 días por lo menos a más. Y bueno, resaltar los métodos anticonceptivos de barrera, la abstinencia y que se le notifique a las parejas sexuales en caso de que tenga una enfermedad, una ITS, para que también reciban tratamiento. Hablaremos de la gonorrea. Respecto al agente etiológico, la gonorrea es causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae y la puede propagar cualquier tipo de actividad sexual. Se puede contraer por contacto con la boca, la garganta, los ojos, la uretra, la vagina, el pene o el ano. Las bacterias proliferan en zonas corporales húmedas y cálidas, incluso el conducto que transporta la orina fuera del cuerpo, la uretra. En las mujeres, las bacterias se pueden encontrar en el aparato reproductor, que incluye las trompas de falopio, útero y cuello uterino. Las bacterias incluso pueden proliferar en los ojos. Respecto al cuadro clínico, la bacteria que causa la gonorrea puede propagarse a través del torrente sanguíneo,
e infectar otras partes del cuerpo, incluidas las articulaciones. Los síntomas más comunes son fiebre, sarpullido, llagas en la piel, dolor articular, hinchazón y rigidez. Es posible que algunos hombres con gonorrea no presenten ningún síntoma. Sin embargo, los hombres que presentan síntomas pueden tener sensación de ardor al orinar, secreción de color blanco, amarillo o verde del pene, dolor o inflamación en los testículos, aunque esto es menos común. La mayoría de las mujeres con gonorrea no tienen síntomas, incluso cuando tienen síntomas, por lo general, son leves y se pueden confundir con síntomas de una infección vaginal o de la vejiga. Las mujeres con gonorrea corren el riesgo de tener complicaciones graves por la infección, aun cuando no presentan ningún síntoma. Los síntomas en las mujeres pueden ser los siguientes: dolor o sensación de ardor al orinar, aumento de la secreción vaginal, sangrado vaginal entre periodos. Las infecciones del recto pueden no causar síntomas, tanto en los hombres como en las mujeres, o pueden causarle los siguientes: secreciones, picación anal, dolores, sangrado y dolor al defecar. En cuanto a las vías de transmisión, usualmente las personas se contagian de gonorrea por tener sexo sin protección con alguien que tiene la infección. La gonorrea se transmite cuando el semen, el líquido preeyaculatorio y los fluidos vaginales entran en contacto con los genitales, el ano o la boca, o cuando entran en estos. La gonorrea se puede transmitir aún si el pene no entra completamente en la vagina o el ano. La principal manera en la que las personas se contagian de gonorrea es cuando tienen sexo vaginal, anal o sexo oral. También pueden contagiarse de gonorrea por tocarse los ojos si es que tienen en las manos fluidos que tengan la infección. Una persona puede transmitir la gonorrea a su bebé durante el parto vaginal, si es que ésta se encuentra infectada. En cuanto a las complicaciones y prevención, la infertilidad de las mujeres es uno de los factores. La gonorrea puede propagarse al útero y a las trompas de falopio y así producir otras enfermedades inflamatorias pélvicas. La enfermedad inflamatoria pélvica puede causar cicatrización en las trompas de mayor riesgo de complicaciones en el embarazo e infertilidad. Infertilidad en los hombres. La gonorrea puede causar la inflamación de un pequeño tubo enrollado en la parte posterior de los testículos, donde se encuentran los conductos espermáticos, y que éste se inflame. Otro factor son las infecciones que se propagan a las articulaciones y a otras áreas del cuerpo. La bacteria que causa la gonorrea puede propagarse a través del torrente sanguíneo e infectar otras partes del cuerpo, incluidas las articulaciones. Tienen mayor riesgo de contraerlo los pacientes que padecen VIH y SIDA. También los bebés que contraen gonorrea de sus madres durante el parto pueden tener ceguera, llagas en el cuero cabelludo e infecciones. En cuanto a la prevención, para reducir en gran medida el riesgo de la gonorrea, se recomienda el uso de preservativo u otro método de barrera sexual, no llevar una vida promiscua, realizarse exámenes de detección de gonorrea con regularidad. Para evitar contraer la gonorrea, nuevamente abstenerse de tener relaciones sexuales hasta que la pareja haya terminado el tratamiento. Y en lo que respecta al tratamiento, los adultos con gonorrea se tratan con antibióticos tal y como ceftriaxona o astromicina. También se puede mencionar terapia para parejas, donde la pareja del paciente infectado debe someterse a pruebas y tratamientos para la gonorrea. Por más que no tenga signos ni síntomas, debe someterse a tratamiento. Y por último, el tratamiento para bebés nacidos de madres con gonorrea y que desarrollan con la infección se puede tratar también con antibióticos. Linfogranuloma venéreo. ¿Qué es el linfogranuloma venéreo? Es una infección de transmisión sexual causada por 3 subtipos diferentes de la bacteria Chlamydia trachomatis. ¿Cómo se transmite? Se contrae a través del contacto sexual. El principal factor de riesgo lo va a constituir el hecho de tener varios compañeros sexuales y las relaciones desprotegidas.
Cuadro clínico. Los síntomas del linfogranuloma venéreo pueden comenzar desde unos cuantos días hasta un mes después de resultar infectado. El cuadro clínico se divide en 3 etapas. En la primera etapa aparece una úlcera indolora. En la segunda etapa, a medida que la bacteria se disemina, los ganglios linfáticos se llegan a inflamar, estos se van a tornar sensibles, la piel alrededor del área se va a tornar roja, los ganglios linfáticos inflamados se van a denominar bubones. En ocasiones se rompen y van a drenar pus a través de la piel. En personas que practican relaciones sexuales anales, la enfermedad puede afectar los ganglios linfáticos alrededor del recto. La infección con frecuencia está asociada con deposiciones con sangre, defecación dolorosa, diarrea y dolor abdominal bajo. En la tercera etapa, que es una etapa crónica, las úlceras se cierran y cicatrizan, pero los tractos sinusales pueden llegar a persistir o reaparecer. Como la infección dura mucho tiempo, el patrón sintomatológico de la segunda etapa se vuelve a repetir, drenándose de nuevo pus a través de los tejidos genitales. Tratamiento. Como se trata de una bacteria, el tratamiento es con antibióticos. Cuando no hay uso del tratamiento, el cual tiene un pronóstico favorable, este puede llegar a generar complicaciones como cicatrización y estrechez del recto, inflamación e hinchazón de los genitales, fístula rectovaginal, que es un caso muy a menudo en las mujeres, que pueden llegar a desarrollar conexiones entre la vagina y el recto, meningoencefalitis, que es un comprometimiento del cerebro, el cual es poco frecuente. Acerca de la prevención, no practicar sexo anal, vaginal u oral es la forma más segura de prevenir las infecciones de transmisión sexual, pero se trata de un método a menudo poco realista. Entonces, las siguientes medidas podría hacerse el uso correcto del preservativo, evitar las prácticas sexuales de riesgo, tales como cambiar a menudo de pareja sexual o mantener relaciones sexuales. El rápido diagnóstico y el tratamiento de la infección para evitar contagiar a otras personas. Asimismo, la identificación de los contactos sexuales con personas infectadas, seguida por el asesoramiento o el tratamiento de estos contactos. Ahora vamos a hablar sobre el chancroide. Bueno, el chancroide es la infección de la piel o las mucosas genitales causada por la bacteria Haemophilus ducreyi. Se ha estimado que existen 7 millones de casos nuevos al año. Es más frecuente en los países en vías de desarrollo, sobre todo en esas áreas tropicales o subtropicales. Es una causa frecuente de úlceras genitales y, al igual que otras enfermedades de transmisión sexual, el chancroide aumenta el riesgo de transmisión del VIH. En cuanto al cuadro clínico, pues inicia con un pequeño forúnculo, el cual adquiere pus y se transforma rápidamente en úlcera superficial en la piel. Tiene un periodo de incubación de entre 3 a 7 días. Las lesiones del chancroide guardan relación con los lugares de mayor fricción y suelen ser dolorosos. En algunos casos, las mujeres pueden permanecer asintomáticas o dar síntomas atípicos como dolor en la defecación, hemorragia rectal o leucorrea vaginal. Ahora, otra presentación clínica es la linfadenopatía, donde los ganglios linfáticos inguinales son hipersensibles a la palpación y también están aumentados de tamaño. En cuanto a sus vías de transmisión y tratamiento, pues el chancroide se contagia a través del contacto sexual con una persona infectada. Cabe mencionar que es más probable que las bacterias invadan los órganos sexuales en el punto de una lesión preexistente, como una cortadura o raspadura pequeña.
Además, la probabilidad de contagio es mayor si es que la persona es muy activa sexualmente y no tiene buenos hábitos de higiene personal. En cuanto a tratamiento, pues el chancroide puede ser tratado en forma efectiva con algunos antibióticos como es la acitromicina, ceftriaxona, eritromicina, ciprofloxacina. Y se espera que estas lesiones y las úlceras sanen en el plazo de 2 semanas, mientras que la linfadenopatía se puede resolver con mayor lentitud. También, como control, los pacientes con chancroide deben someterse a pruebas serológicas para sífilis y VIH a los 3 meses. En cuanto a las complicaciones y prevención, en las complicaciones se pueden mencionar las fístulas uretrales y cicatrices en el prepucio del pene. Además, estenosis, la fimosis, la parafimosis, las pérdidas parciales de tejido, adherencias entre los labios mayores y menores y las fístulas. Las personas afectadas por el chancroide también podrían desarrollar otras enfermedades como el VIH-Sida y también mencionar las coinfecciones que pueda tener con la gonorrea. Se debe promover el uso de preservativo u otros profilácticos de barrera, promover la búsqueda de relaciones sexuales saludables y mejorar la formación profesional y los sistemas sanitarios para incrementar los controles. Además, tanto la higiene tópica como la circuncisión masculina reducen también el riesgo de la infección. Las medidas profilácticas de los profesionales del sexo y sus clientes contra esta y otras enfermedades de transmisión sexual y la mejora de los servicios sanitarios y terapéuticos de las CTS son algunas de las estrategias que han demostrado eficacia y que podrían y también deberían ser empleadas. Ya, ahora vamos a hablar en cuanto a la paternidad responsable. Paternidad viene del latín paternitas paternus, que es relativo al padre y se refiere al conjunto de actitudes por decisión de un hombre o una mujer de formar una familia. Por ejemplo, decidir cuántos hijos tener, la forma de criarlos, la forma de educarlos, para lograr el mejor desarrollo y desenvolvimiento del grupo familiar en la sociedad. Es importante tener en cuenta que tanto el hombre como la mujer tienen claro la fecundidad por la cual se convertirán al mismo tiempo en padre y madre y la gran responsabilidad que ello conlleva. Por esto es mejor hablar de paternidad y maternidad responsables. Lo correcto antes de decidir tener un hijo es que se respondan juntos a preguntas como: ¿deseamos tener hijos? ¿Cuáles son las razones para tenerlos? ¿Qué sentido tiene tener familia para cada uno? Y para la pareja este sería el primer paso para una paternidad responsable, ya que con un correcto diálogo podemos hacer una buena planificación y evitar problemas de interés. Por ejemplo, en nuestro caso, tener un hijo no planificado podría influir considerablemente en la realización de nuestras metas y sueños, que es lograr ser médicos. Algunas características de la paternidad responsable son, por ejemplo, que las concepciones deben ser planificadas, o sea, que se den en el momento deseado por la pareja para evitar imposiciones. Los padres deben tener conciencia que traer un ser humano al mundo implica no solamente un compromiso y tener recíproco entre la pareja, sino también ante el hijo, la familia y la sociedad, ya que la familia es la célula de la sociedad. Además, los padres no deben solamente brindar vivienda, alimentación, educación, salud y vestimenta a sus hijos, sino que también tienen la responsabilidad de brindarles amor, amistad, tiempo y protección. Esto último muchas veces lo dejan de lado, ya que priorizan el conseguir dinero para la manutención del hogar. No hay tiempo para estar con los hijos. Recuerden que los padres quienes enseñamos a los hijos con el ejemplo, y no solo con palabras hacer seres humanos con valores éticos y morales. En conclusión, la paternidad o maternidad responsable radica en utilizar la inteligencia rectamente en la transmisión de la vida. Se debe estar consciente de que engendrar una nueva vida no es algo simplemente biológico, sino que exige a los padres en su razón, en su voluntad e inclusive en su espiritual, estar conscientes y dispuestos para decidir la forma y el momento correcto de realizarlo. Bueno, ahora voy a hablar en cuanto a los mecanismos para evitar un embarazo no deseado. Los métodos anticonceptivos es la mejor barrera para evitar un embarazo no deseado y hay de diferentes tipos. El principal que se debe usar es el condón, ya que no solo evita el embarazo, sino también las ITS, las
infecciones de transmisión sexual. Ya si tienes solo una pareja sexual, existen diferentes formas como el condón femenino, cirugía esterilizada, implante, píldoras anticonceptivas, anillo hormonal, inyección anticonceptiva, calendario de días fértiles, parche anticonceptivo y el DIU, el dispositivo intrauterino. Se recomienda además de usar el condón como barrera de protección, también usar otros métodos, como ya los mencioné, para tener una mejor protección. Cualquiera de estos se puede consultar con el ginecólogo o ginecóloga para su mayor conocimiento. Y muchas veces los jóvenes toman los métodos anticonceptivos a la ligera, lo que desencadena comúnmente a un aborto, que tiene muchos riesgos ya que es ilegal, por lo que es clandestino, y existe el riesgo de la muerte de la mamá, tanto como el producto. Como último tema a tratar el día de hoy va a ser aborto en el Perú. Quiero recalcar de que este tema lo vamos a tratar de tocar con mucha objetividad y discreción. Iniciando con que el aborto es ilegal en nuestro país, Perú, y va a ser penado. Entonces nuestro artículo 114 nos indica que una mujer que quiere inducirse un aborto va a recibir una pena de entre no mayor a 2 años y va a tener que prestar servicio comunitario 50 años. Cuando el aborto es consentido, la persona que realiza el aborto puede recibir una pena de 1 a 4 años y en caso de que la mujer fallezca durante el procedimiento, puede recibir esta pena se incrementa y va a ser de entre 2 a 5 años. Cuando se realiza un aborto sin consentimiento de la mujer, la pena aumenta y va a ser de 3 a 5 años. Y en caso de que la mujer fallezca, también aumenta y va a ser de 5 a 10 años. Entonces, por realizar un aborto, se va a privar de la libertad de una persona hasta 10 años de su vida. De ahí, en caso de que seas un personal de salud, como un médico, un obstetra, un farmacéutico, se te va a acusar del artículo 114, 116, o sea que puedes recibir hasta 10 años, sumado con el hecho de que se le va a inhabilitar su licencia laboral, o sea que ya no va a poder seguir ejerciendo de por vida y va a haber una pena, por ejemplo, en el colegio de médicos, en el caso de los médicos, por el colegio de médicos. Entonces, aparte de los 10 años de privar de la libertad a las personas, se debe considerar que 15 años de preparación entre carrera, especialidad, pueden ser tirados al tacho por realizar un aborto o un procedimiento de este tipo. También realizando esta presentación me di cuenta de que no se puede hablar de aborto sin antes hablar procedimientos del aborto, sin antes hablar sobre el ciclo menstrual, un poco del útero y un poco del endometrio específicamente. Ahora, nosotros tenemos nuestro útero ubicado en la zona inferior, abdominal inferior. Dicho eso, nuestro útero va a estar envuelto por ciertos músculos y nuestro útero también se va a subdividir en perimetrio, miometrio, endometrio. Específicamente hablando de nuestro endometrio, se va a subdividir en zona basal y la zona funcional. La zona basal y la zona funcional van a estar muy relacionadas con el ciclo menstrual, ya que esta zona basal prolifera, aumenta y se secreta junto o de la mano con el ciclo menstrual y la menstruación. Entonces, luego de menstruar, de reglar, como que nuestro útero se reinicia y quedamos solo con la zona basal, con nuestro día en cero, y de ahí empieza a proliferar junto con el uso junto con las hormonas que segrega nuestro organismo y junto con los sucesos ováricos va creciendo. De la zona funcional va creciendo de la zona basal va creciendo la zona funcional, va aumentando su tamaño, se va enriqueciendo, se va irrigando, tenemos un pico hormonal, se libera el óvulo y de ahí, al no ser fecundado, sigue creciendo la zona funcional y al momento de reglar
teniendo otro pico, otro descenso, se libera la zona funcional, o sea que se desprende la zona funcional y son los días de la regla. Es importante considerar de que al momento de estar ovulando, la ovulación dura unos 2 días y que el espermatozoide puede llegar a vivir hasta 5 días dentro del útero. Entonces, si es que ovulamos, por ejemplo, el día 14-15, se debe tener cuidado desde el día 9-10. O sea, se podría fecundar desde el día 9-10. Y el día 14-16 también se debe tener cuidado. Y bueno, ¿por qué era importante mencionar esto? Por el endometrio, por la zona basal y la zona funcional como principales, ya que para hablar de aborto procedimientos se debe tener en cuenta que hay un aborto quirúrgico y un aborto químico o farmacológico. El aborto quirúrgico, como se ven en estas imágenes, se tiene el objetivo de realizar un raspado y retirar el producto. Sin embargo, el aborto, al ser un procedimiento ilegal, se va a dar de manera clandestina en nuestro país. Al darse de manera clandestina no nos aseguran una correcta asepsia, antisepsia y limpieza, principalmente limpieza, esterilidad de los equipos, de la zona o garantía de que lo van a realizar bien. Por ello, al momento de intentar retirar el producto, pueden afectar la zona basal del útero, del endometrio. O sea que, como se va a afectar la zona basal, probablemente no haya una adecuada zona funcional después de realizar un aborto. Entonces, un mal procedimiento podría generar infertilidad en la mujer o problemas para concebir posteriormente. De ahí, se tiene que retirar todo el producto, ya que al no hacerlo adecuadamente se va a producir una sepsis, porque va a quedar producto dañado, necroso, por lo mismo que se ha afectado en la zona uterina. El aborto se puede realizar hasta 14 semanas antes. Se puede realizar hasta las 14 semanas de embarazo, aunque no es legal. Y el aborto químico o farmacológico se da por medicamentos, los cuales tienen el objetivo de inducir el proceso de los músculos para que así contraigan y así se expulse el producto. Sin embargo, como no podría medirse adecuadamente la dosis, podrían haber efectos adversos medicamentosos, podrían generarse diferentes problemas, los cuales alteren a la mujer, los cuales va a poder terminar en el hospital, va a poder o falleciendo. Entonces, los riesgos de realizarse un aborto, por ejemplo, al momento del raspado, si se realiza de manera inadecuada, no se va a retirar adecuadamente el producto y va a generar una infección que a las 24 horas vas a tener una fiebre inmensa, un dolor increíble a nivel abdominal, vas a estar yendo al hospital, vomitando. Después, si es que se hace, entre comillas, un adecuado raspado y se afecta la zona basal, no vas a poder concebir posteriormente, vas a tener problemas de fertilidad. En caso de que lo hagan de manera inadecuada, sea muy agresiva, se podría inducir una hemorragia. En ese momento podrías fallecer estando en el, entre comillas, quirófano de un centro clandestino. Y por último, por riesgo por medicamentos, se te podría inducir una hemorragia por una sobredosis de un medicamento mal controlado, podrías tener efectos adversos por la medicina. Entonces se debe considerar principalmente los riesgos e inclusive el aborto químico farmacológico va a afectar
al individuo dentro. Entonces, se debe considerar también cómo va a ser la calidad de vida. Imagine que no realizan bien un aborto químico y ya se le expuso a esta cantidad de medicamentos al niño, entonces al momento de nacer va a tener grandes problemas, tanto neurológicos como físicos. Y eso sería todo por parte del grupo de microbiología. Muchas gracias por su atención. Espero de que esto les haya ayudado, los haya orientado. Y es importante recalcar el hecho de la planificación, del uso de métodos anticonceptivos, de considerar las ETS y que estas solamente se van a prevenir con métodos anticonceptivos de barrera y que el aborto no está penado, no está adecuado. Muchas gracias por su atención.